Ya, vamos ahí. Dice, la figura muestra un sistema levitador magnético. Determine A, el diagrama de bloques con integradores puros. B, la función de transferencia mediante la reducción por bloques. Y la función de transferencia mediante la reducción de Mason. Bueno, en realidad lo más complicado es encontrar que el diagrama de bloques. Entonces siempre traten de ubicar en los sistemas dónde es la entrada del sistema. La entrada del sistema se ve claramente que está aquí, inclusive nos da el autor del examen, nos dice, vean, referencia nos dice. Entonces hay que considerar, ya, aquí sabemos la entrada. Si nosotros revisamos la información, este amplificador, el hecho de tener todos iguales y tener esta característica, sabemos que esto es un restador. Entonces, ¿cómo quedaría esta primera parte del bloque? Va a quedar de la siguiente manera. A ver. Pongámonos en contexto esta parte. A ver, permítanme. No. Gracias. Ya, ahora sí. Listo. Ah, vamos ahí. Esta producción, se acabó la pila del marcador. Producción no ha cargado las pilas del marcador. Ahí ya debe estar. A ver. Ahí está. Ya. Vamos ahí. Entonces, decíamos que la que vamos a solucionar es esta parte de aquí. Esto de aquí. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Cómo me quedaría? Sabemos que esto es un diferenciador. ¿Cómo se representa ese diferenciador? En sistemas de control, un positivo, que es claramente esta parte que ingresa acá, la parte positiva, llamado ¿qué? RDT. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que tenemos como retroalimentación y está entrando por el negativo? Que en este caso era ¿qué? ¿Se acuerdan? ES, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces era ES. Bueno, no se ve tan bien, pero era ES. Ya. Entonces este bloque lo que va a representar es toda esta parte de aquí. ¿Pero por qué pasa eso? Porque las resistencias son iguales. Si no fueran iguales hay que considerar cómo está la ecuación general del restador en amplificadores operacionales. Listo. Entonces si yo hago esto y acabo de desarrollar desde aquí todo este cuadro de aquí, ¿qué es lo que me queda? ¿Qué tengo como salida? Aquí, bueno, se ve una variable, dice B1. Entonces, ¿qué tengo como salida de esta resta? ¿Qué me va a salir? B1. De ahí, ¿qué tengo? Tengo otro bloque. ¿Qué es ese bloque? Es un filtro. ¿No es cierto? Ya les comenté en clase de este filtro, donde tiene una parte resistiva y tiene una parte capacitiva. Los valores, chuta, por favor, pondrán R2 y C1. Que vieron compañeros que no colocaron esos valores, solo pusieron RC. Ya. ¿Qué ingresa aquí para este ejercicio? ¿Qué ingresa? ¿Qué voltaje ingresa? B1, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Qué va a salir? De A de T, dice aquí, ¿no es cierto? ¿Sí o no? E de A de T. ¿Ya? Bajo esa característica, ya repetimos eso, pero hagámosle para que quede grabado. Vamos a desarrollar la función de transferencia de esto porque no estamos viendo en tablas. Entonces sería menos B1 más la resistencia R2 por la corriente que circula por aquí,
que es una corriente I de T, más el voltaje de ¿qué? En este caso, el voltaje del capacitor. Pero el voltaje del capacitor, eso no es el voltaje de salida. Sí, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sería más E de A de T. ¿Sí? Este es igual a 0. Pero sabemos que el EA de T, ¿a qué va a ser igual? Es el voltaje del capacitor. ¿Cómo está definido el voltaje del capacitor? 1 sobre C, la integral de la corriente en DT, ¿sí o no? Pero, ¿qué es lo que debo considerar? Que mi sistema debe considerar la entrada y la salida. No puede considerar, ¿quién? La corriente. La corriente no se debe considerar. Entonces, ¿qué hacemos de esta ecuación? Despejamos I de T. Para despejar I de T, ¿qué hacemos a los dos lados? Nosotros hacemos, ¿qué? Diferenciamos, ¿no es cierto? Por ende, ¿cómo nos va a quedar? Si nosotros diferenciamos esto, nos va a quedar la diferencial de A de T, ¿no es cierto? Esta constante saldría abajo y pasa a multiplicar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. La derivada con la integral, ¿qué es lo que pasa? Normalmente se anula en lo que me quede es esto. Por ende, la corriente I de T, ¿a qué va a ser igual? A C por la derivada de este potencial de A de T en dt, es igual a ¿qué? A la corriente en dt. Entonces, esto de aquí es lo de acá. Si nosotros reemplazamos, ¿cómo me quedaría? Menos B1 más R2. ¿Por quién? ¿Qué capacitor era este, por cierto? C1. C1, C1, C1. C1. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Ya. ¿Por quién? ¿Por la derivada de qué? De este potencial E de T. Esto es igual a ¿qué? Ah, no, estoy reemplazando. ¿Más qué sería? ¿Más qué? Más E de A de T. Esta es la misma de esta, ¿no? De pronto. Es igual a 0. ¿Qué despejo de ahí? Porque nos pide con integradores puros. ¿Qué despejo? La derivada de ese potencial. La derivada de ese potencial, ¿cómo me quedaría? Me queda la derivada de A de T en dt. Es igual, ¿no es cierto? Si despejo esto de aquí, esto pasaría al otro lado, esto también, ¿no es cierto? Entonces primero sería B1 menos EA de T. Y esto de aquí pasaría a dividir, que sería 1 sobre R2 C1. Quedaría así. Entonces esto yo sí puedo colocarle como integradores puros. Hagamos ese dibujito de integradores puros. A ver, déjenme poner esto un poquito para hacer espacio aquí. Ahí está. ¿Dónde se me quedó este de aquí? Ah, de acá. Ya. ¿Cómo quedaría esto? Ahí. Esto me quedaría. ¿Qué ingresa? ¿Ingresa qué? B1. ¿Con qué signo? Positivo. ¿Con qué signo negativo? ¿Con qué signo ingresa A de T? ¿Con qué signo? Negativo. Pero esas son las variables nada más. ¿Ya? Esto sale y multiplica por ¿cuánto? Ya. Correcto. 1 sobre R2 C1. Entonces hasta aquí tengo esta diferencia, ¿qué es esto? Este producto, entonces hasta aquí ¿qué tengo? La primera derivada de ¿quién? De A de T, es decir, aquí. Para no dibujar con la D, sino con el puntito. Si yo vuelvo a ¿qué? A integrar, ¿qué tienen? Tienen solamente A de T. Y sucede que necesitaban acá de A de T. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Entonces, ahí tienen la función de transferencia del filtro. Ya, sigamos. ¿Qué nos toca? El motor. Permítanme guardar nada más.
de una vez. ¿Ya? Solución principal paralelo A. Pero esto pongámosle. Ya, ahí está. Preguntas. Ya, preguntas. Sigamos. Ya estoy aquí recién, por aquí en orden, estoy aquí en este potencial. ¿Qué es lo que se me viene ahora? El motor. El motor. Sí. ¿Cuál es la entrada del motor? Ya. Y hay una corriente que va a circular llamada ¿qué? I de A de T. Pero al final del día, ¿qué me va a dar? Me va a dar la posición. Pero como no me da esas ecuaciones, yo sé que es un motor de corriente continua, entonces voy a hacer el análisis de ese motor de corriente continua. Entonces, ¿qué sabemos? Que lo que está pasando es que yo tengo un motor, voy a poner tal como está, voy a tratar de hacer lo mismo. Lo que yo tengo es un motor de corriente continua, lo voy a dibujar así. Así está. Entonces, lo que tengo es la entrada del motor de corriente continua que le llama EA de T. Ya, eso es lo que yo tengo. EA de T. Como es corriente continua, tiene signos positivo y negativo. Sí. Y lo que espera al final del día es la salida, ¿qué? Una posición. Posición del motor de T. Eso es lo que tengo. ¿Y esa IA de T? ¿Ya? La IA de T es como parte de la corriente del análisis, ¿no? Les ha puesto también, pero ya. Miren, ahí está. Una corriente que va a ser la corriente que pasa por ahí. Entonces, el modelo de esto, ¿cómo sería? Fácil. Máquinas eléctricas, ustedes saben que un motor de corriente continua se lo representa por una parte resistiva, que es la resistencia de armadura, se lo representa por una parte inductiva, que es la LDA, y lo más importante, que es la fuerza producida, llamada la fuerza contraelectromotriz. Sí, o electromotriz en este caso. Ya, esto sería EA. Entonces, ¿aquí qué ingresa? Obviamente va a ingresar más o menos, es un potencial. ¿Dónde es esto? Aquí, justo aquí. Entonces, de ahí va y se distribuye esto de acá. Y tendríamos esto. Entonces, finalmente aquí es donde yo voy a tener la posición θ m de t. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería esta ecuación? ¿Qué ingresaba? EA de t. Que no es lo mismo la de acá, entonces cambiemos la nomenclatura, porque no es lo mismo. Entonces este va a ser E de A. Para cambiar la nomenclatura, porque una cosa es el potencial del motor, y otra cosa es la fuerza producida internamente, que es la fuerza electromotriz. Ya. Listo. Ecuación, ¿cómo sería? Menos E de A de T más la resistencia. ¿Por qué? ¿Qué corriente dice que va a pasar por aquí? Dice que es una corriente IA de T. Eso dice el ejercicio. Aquí está, es más. ¿Sí ven? Ya. Listo. Por esa corriente que pasa IA de T. Más el voltaje acá. ¿Qué es igual el voltaje acá? L de A por la derivada de ¿quién? De la corriente IA de T en DT. A pesar que estoy poniendo derivada, voy a quitar esto. Listo. ¿Qué más? Más esta EA. Esto es igual a 0. Miren, ahí está. Lo que aquí sí hay que observar el ejercicio, qué información más nos da, a ver si nos puede ayudar. Por ejemplo, aquí nos da del evitador, no me interesa por el momento, todavía no estoy allá. Me da del torque, ya tal vez lo utilice porque necesito el torque producido ahí. Y de hecho aquí está, miren. ¿Sí ven? El torque del motor, dice ahí, que es igual a una constante A por la corriente IA, dice, mire. ¿Sí ven? Ya. ¿Qué más tengo? El potenciómetro, que sería lo de acá. El sistema mecánico,
FL, estamos refiriéndonos a esta parte de acá, FL es igual a KL y L por la constante K de T. Es decir, me está hablando de esta parte. El sensor y la función de transferencia de la bola. No nos da algo extraordinario. De pronto acá. La fuerza contra electromotriz del motor, sí, mira. AEA es igual a una constante 1 sobre omega m de T. Ya, listo, sigamos. Entonces aquí, ¿cuál es la entrada aquí? ¿Y cuál será la salida? Podría ser. Pero estamos con integradores puros. Debería ser ¿quién? La mayor derivada. Ya. Porque de alguna manera EDA tal vez podamos sacar de otro lado. Y de hecho aquí sí nos da, mira. Si ustedes se fijan, el EA de T está aquí, miren. Y de ahí se ve. Fuerza electromotriz, ¿de quién les dice? Del motor. Inclusive les dice ya con qué va a estar relacionado. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos acá y me quedaría. Entonces, como es con integradores puros, ¿con qué me quedo? Con la derivada. ¿A qué va a ser igual esto? Sabemos que esto tiene que pasar al otro lado. ¿Sería qué? E de A de T menos ¿qué? Menos DR por IA de T y menos de A. ¿Sí o no? ¿Por quién? ¿Sobre qué? Sobre LA. 1 sobre LA. ¿Estamos claros hasta ahí? A ver, hagamos el diagrama. ¿Qué es lo que ingresa? Primero tenemos un sistema, ¿qué es esto? Una suma. Para una suma nosotros hemos catalogado un operador de este tipo. ¿Qué es lo que ingresa como positivo? E de A de T. ¿Sí? ¿Qué tenemos como retroalimentación? Tenemos dos retroalimentaciones, que son de signo negativo. La primera es una R por I de A de T, ¿no es cierto? Entonces sería una parte resistiva y tiene que venir desde el otro lado. ¿Qué tiene que venir? I A de T. ¿Sí se dan cuenta que las variables siempre están por fuera para el análisis? Eso tiene que tomar en consideración. Listo. ¿Qué más? Y de algún otro lado, ¿qué tiene que venir? LA. Pero sabemos que cuando tenemos esto, la salida, ¿qué tiene que hacer? Tiene que multiplicarse por ¿qué? 1 sobre ¿qué? LDA. Entonces ahora sí tengo aquí la derivada de ¿quién? De la corriente. Si a esta derivada yo cojo y la integro, ¿qué es lo que tengo? IA de T. Y esta I de T es la que usted necesita aquí y se retroalimenta. Con integradores puros pasa de esto, por lo general va a pasar siempre en ecuaciones. Que lo mismo, que la misma operación se retroalimenta. Pero ¿qué pasa con LDA? Yo necesito LDA. Y nos da el ejercicio LDA. ¿A qué dice que es igual a EDA? K1 por omega m de T. A ver, tomemos esa consideración. Nos está diciendo que el EA es igual a K1 por ¿quién? Por la posición en qué. La posición, no, la velocidad angular, no, perdón. No ha sido la posición, ha sido la velocidad angular. Entonces, yo necesito EDA, estoy casi seguro que lo que yo necesito multiplicar para tener esa EDA, ¿qué es? K1. Pero del otro lado, ¿qué debe venir? Debe venirme la velocidad del motor. De algún lado debe venir esta velocidad. Sigamos. Y esa es otra ecuación también que de cierta manera nos va a ayudar. Ya. ¿Dónde estamos? Todavía estamos recién en la corriente, no pasamos a la posición, que es la parte que me interesa de cierta manera. Es decir, acá, a determinar el teta m de t. Sí, este rato lo único que tenemos es la parte del sistema. Ya, sigamos.
Si nosotros queremos relacionar el torque del motor, y había otra relación que ustedes de cierta manera deberían verificar, y esa es la que quiero que él mostrarles, de la fuerza contra electromotrices. Miren, esta de aquí, para obtener esta de aquí. Porque en realidad tenemos así. Pero acá tengo la corriente como la característica, pero esta corriente debe saltar ¿a qué? Debe saltar a posición. Sí, por eso, permítanme, les estaba mencionando. Creo que era este. Ya, les voy a mostrar algo para ahorrarme un poquito de tiempo. No, pero aquí estamos paso a paso para que se entienda. Ya, la parte en la que estamos aquí. Y esta parte es la que ya les puse acá, ¿no es cierto? ¿Sí ven? Sí, K1 por LA de T. Esto de aquí al integré aquí. A lo que quiero llegar dentro de este contexto, no, aquí no está todo. Déjenme ver si está en la de acá. Parece que este es un poquito más complejo, pero la idea es la misma, ¿no? Esta es la parte que estamos desarrollando, ¿sí? Y justamente la parte en donde estamos este rato, si ustedes se fijan, estamos aquí. Aquí. Justo aquí, miren, esta parte. ¿Sí o no? Esta la desarrollamos y esta de aquí. La que queremos relacionar es justo esta de aquí. Esta de aquí. ¿Por qué les digo eso? Porque el sistema, si ustedes se fijan en el examen, ¿qué ecuación es la que aquí no se está considerando en el sistema? Y tampoco les está dando el sistema. No. La que une el torque del motor con la posición de acá. Donde tiene que ver estos dos coeficientes, J y B. ¿Qué es qué? El momento de inercia y el coeficiente de fricción viscosa. ¿Ustedes ven alguna ecuación que intervenga ahí en el sistema que esté en el ejercicio? No está. Es decir, la parte de arrastre, es decir, de estos dos coeficientes que se dan en este fenómeno mecánico, no está esa ecuación. Porque de cierta manera sí me dan la ecuación para componer el torque mecánico, sí, pero no me está dando las pérdidas del momento de inercia ni del coeficiente de fricción. Sí, no está aquí. Y esa ecuación, de hecho ya lo habíamos visto en algunas clases, es esta ecuación de aquí. Esta ecuación de aquí. Sí, la del sistema mecánico. Sí, bueno, en este no está. Pero ustedes lo tenían en el cuaderno porque ya lo venimos utilizando algunas veces. Sí, bueno, aquí no veo. Sí les puse chévere. Den gracias de ahí. Entonces, lo que les estoy diciendo es que esta parte de aquí, ¿qué viene a hacer? ¿Qué viene a componer dentro de la solución del ejercicio que estamos desarrollando paso a paso para que se entienda? Es decir, esta ecuación que voy a ponerlo aquí, ¿qué viene a representar dentro del sistema? Viene a representar la unión de la fuerza contra electromotriz, ¿contra quién? Contra el torque y las pérdidas que se producen en este segmento mecánico. ¿Qué está dado qué? El torque mecánico es igual a J, ¿no es cierto? Pero en este ejercicio será ¿por qué variable? ¿Con qué está el coeficiente viscoso? Con B, y eso había que cambiarlo, eso les dije, porque ya habíamos desarrollado en clase con la letra F. Entonces aquí lo que cambiaba, ¿qué era? La B. Algunos tenían F, otros tenían otra letra. Para que razonen, por lo menos, porque esto ya se hizo en clase. Ya, entonces sigamos. Lo que no debo perder de vista es esta ecuación y otra ecuación que sí me dé el ejercicio también. ¿Qué me dice aquí? Que el torque del motor, ¿a qué va a ser igual? A K2 por IA de T. No perdamos de vista que este torque del motor va a ser igual a una constante K2. ¿Por quién? Por A de T.
¿Por qué es importante esto? Porque se supone que usted, ¿qué tiene? Usted tiene como la I de A de T, ¿cómo está? ¿Como salida o como entrada a los sistemas? Está saliendo. Entonces, si sale y multiplico por K2, ¿qué va a obtener usted? Va a tener el torque del motor. Y sucede que el componente del mecánico tiene el torque del motor. Entonces, ¿qué va a despejar como salida? La mayor derivada, que es la posición del motor. Entonces, lo que estamos claros es que si yo cojo esta IA de T y multiplico por ¿cuánto? ¿Por cuánto multiplica? Por K2. ¿Qué obtiene usted? El torque del motor como salida. Y ahora sí se va a esta ecuación de aquí. ¿Qué necesito despejar? La segunda derivada de la posición. Pues la segunda derivada de la posición me quedaría ¿cómo? Me queda de... La segunda derivada va a ser igual a ¿qué? 1 sobre J, ¿no es cierto? ¿Qué más? Al torque del motor menos el coeficiente viscoso de la posición en dt. Confirmen, ¿está bien? ¿Está mal? Confírmense ahí. Ese famoso este rato, compañero. Va a quedar para la posteridad ahí. Vamos a poner una placa ahí. Ya. Entonces ahora sí, ¿cómo queda este bloque? Y eso es muy importante notar. A este bloque, ¿qué ingresa? Primero tengo una resta. Una resta, ¿cómo se lo representa? Por una circunferencia. ¿Qué tengo? El torque del motor positivo menos. ¿Qué es lo que ingresa en retroalimentación? Una constante ¿qué? B. ¿Que multiplica por quién? ¿Por la derivada de quién? De la posición. Es decir, esto. ¿Sí o no? Que es lo mismo que esto, ¿no? La salida, ya tengo la diferencia. ¿Qué? ¿Por cuánto multiplico esto? 1 sobre J. ¿Ya? Y aquí tengo ¿qué? La segunda derivada de quién? De la posición. Si a esto integran, ¿qué tengo? La primera derivada. ¿Y esta primera derivada qué pasa? Puede retroalimentarse, ¿sí o no? Y si usted vuelve a integrar, ¿qué va a tener? Tiene la posición. Pero ¿qué es lo interesante aquí? Y eso hay que tener claro. Miren, que esto fue salida acá y me puede servir como entrada acá. Es decir, ya puedo ir uniendo. ¿Ya dónde estoy ahora? Recién estoy en dónde? En la posición del motor. ¿Y ahora qué debo hacer? ¿A dónde debo saltar? ¿A dónde debo saltar? Hacia el otro engranaje. ¿Qué es teta de qué? La posición al otro lado del engranaje. Pero parece igual ustedes tenían tablas de relación de ángulos con la relación de engranajes. N1 y 2, porque al final el ejercicio no nos da esa característica. Pero son engranajes al final del día. Entonces, ¿cuál era la relación? Como sé que ustedes ya se olvidaron. Aquí tengo la relación de engranajes. ¿Sí ven? Esta es la relación de engranajes. ¿Ya? Ya. Listo. Esta es la relación de engranajes. Ya. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué tengo como entrada? ¿Cuál es la salida de esta relación de engranajes en la gráfica? La posición P, ¿no es cierto? Es decir, esta va a ser nuestra salida. Entonces, ¿a qué va a ser igual eso? Haciéndole en bloques, ¿cómo me quedaría? Teta de la posición de P va a ser igual a ¿qué? A N1 sobre N2 ¿por quién? Teta M de T. ¿Cuál es la entrada? Teta M de T.
multiplicado por ¿cuánto? N1 sobre N2. ¿Cuál es la salida? La posición de T. ¿Tienen esta teta M de T en la anterior gráfica? Claro, ya tienen. Sigamos. Ya estoy en la posición de acá. Ahora, ¿qué tengo que relacionar? El potencial acá, E1, y justo nos da lo del potenciómetro, ya nos da, miren. ¿Sí ven? Nos dice que la salida del potenciómetro a qué va a ser igual. Solo tengo que multiplicar, ¿qué? Esta teta P1, ¿por cuánto? Por K3, dice. Fíjense. Aquí está. K3, dice. Por teta de P, ¿qué me sale? Sale E1 de T. Ya para hacerle más rápido esta parte del potenciómetro. Mira, ahí está, potenciómetro. E1 es igual a K3 por la posición de P. Ahí está. K3. Y ya tengo E1 de T. ¿Dónde estoy? Ya estoy aquí. ¿A dónde voy ahora? A este amplificador. Porque entra un potencial eléctrico. Ese amplificador de potencia que está representado por un amplificador no inversor, ¿cómo se lo representaba? ¿De acuerdo? Es decir, estamos hablando de un amplificador, les voy a dibujar de manera acá, menos más, se retroalimenta por negativo, y este va a tierra. Me parece que este es R4 y R3. R4 y R3. ¿Y esto qué viene a ser? La entrada, pero ¿cómo se llama esa entrada? E1 de T. ¿Cuál es la salida? Veamos, ¿cómo le llama la salida del ejercicio? E2 de T. E2 de T. Y es fácil darse cuenta que este es un amplificador no inversor. ¿Qué hemos dicho que es igual a un amplificador no inversor? Que E2 de T es igual a ¿qué? A 1 más R4 sobre R3. ¿Por quién? Por E1 de T. Si eso quiero representarlo en bloques, ¿cierto? Quedaría de la siguiente manera. ¿Qué ingresa al bloque? E1. ¿Qué debe estar en el bloque? 1 más R4 sobre R3. Por favor, hay que tener cuidado con ese mínimo, chuta, porque hacen una maravilla de mínimo ahí. Listo. Ya estoy en dónde. Estoy aquí. ¿Qué nos viene? Esta parte del levitador magnético. Esta parte del levitador magnético en realidad es un electroimán. Para nuestra suerte, signos de esa característica que está aquí, miren. La fuerza producida por este electroimán dice que es igual a KL por ILD más una constante K más por la altura que alcanza, llamada A de T. Es decir, la ecuación que voy a utilizar es esta de aquí. ¿Ya? Entonces voy a copiarlo de igual manera. Sería F de L es igual. Entonces tengo que una F de L es minúscula. Sí. Perdón, es minúscula. F de L en dt es igual. Es decir, la fuerza producida sé que es igual a una constante KL por I de L en dt más una constante K por A de T. ¿Qué es A de T? Es la altura a la que está la bolita de este sistema de levitación magnética. Más K por A de T. KL, ya. Era más K, ¿no? Por A de T. Vamos a poner esto que significa multiplicación. Listo. Entonces, en este sistema, tal como está ahí, veamos, ¿qué es lo que yo tengo ya como tal? Y hay que tener claro, yo estaba en dónde.
estaba en E2 de T. Estoy acá en E2 de T. Sí. Si yo analizo esa característica de E2 de T, tendría que ver si hay otra que me permita relacionar esa característica de E2 de T. Veamos qué más hay. A ver, ¿qué más tenemos ahí? Y justo está aquí, mira. ¿Sí ven? La parte netamente del... Antes de entrar en eso, la parte del evita. Sí. Y si uno analiza en realidad, realmente es como que yo hiciera ley de voltajes de Kirchhoff aquí. ¿Qué me daría esta ecuación si ustedes? Pero sin embargo ya nos han puesto como tal. ¿Sí? Déjenme ver si está menos o está igual. Eso no le veo también. Déjenme ver. Está L de T menos E de T. ¿Y esto qué faltará aquí? Igual a 0. Correcto, igual a 0. Claro. ¿Por qué les digo esto? Lo que está relacionando es esta parte que les decía, es decir, está haciendo esta ecuación de pronto. De pronto no nos pueden haber dado eso, entonces yo hubiera dicho menos E2 de T, tomando un signo menos y un signo más acá, menos E2 de T, ¿no es cierto?, más la resistencia RL, ¿por quién? Por IL, más la caída de tensión, ¿dónde? Esto es un, ¿qué es esto? Es una bobina. Sería L de L por la derivada de esta corriente que está llamándose I de L con respecto al tiempo. ¿Y esto a qué es igual? A 0. Eso es lo que nos trata de decir la pregunta, aunque aquí no le ha puesto igual, miren, ¿sí ven? Es lo mismo. Pues ahí, ¿qué le faltó? Un 0, ¿no? Pero puede haber puesto un distractor en una evaluación. Ustedes ya saben eso. Entonces cogemos esta ecuación y vamos a representarlo antes de hacer la parte mecánica de este de aquí. Entonces, vamos a hacer esto primero, un poco antes. Pues antes de hacer esta ecuación voy a hacer la que acabo de copiar. Esta vamos a hacerlo más acá. Estos sistemas por lo general siempre hay que irlos haciendo en orden para que no se pierdan, porque si no lo hacen en orden uno termina perdiéndose. Bueno, ahí está. Chuta, pero si son E2 era R de L, ya se perdió. Déjenme corregir. Me corrigen ya. Era menos E2 más R de L por I de L de T, ¿no? Y más L de L por la derivada de I de L en dt. Esto es igual a 0. ¿Qué necesito ahí? ¿Qué despejarían de ahí? La mayor derivada, ¿sí o no? Porque ¿2 le tengo como entrada ya? La resistencia es un valor y lo que voy a producir es la corriente. Entonces despejo, ¿cómo me quedaría? La derivada de IL de T sobre dt, ¿no es cierto?, es igual a ¿qué? A 1 sobre ¿qué? L de L, que multiplica a E2 de T menos R de L y de L en T. ¿Ya? Pues hagamos el diagrama de eso. Había muchas de estas que de cierta manera ya se tenían, entonces se podía hacer más rápido. Ya, pues ¿qué ingresa? E2 de T. ¿Sí? E2 de T. Más. Hay una retroalimentación con menos. ¿Y qué es lo que va a multiplicar? R de L por I. Ah, no, R de L no. Sí, eso. Sí, tienes razón. Porque la variable es IL de T. Eso, ya hablan con propiedad los alumnos, ahora sí ya discuten inclusive. Ya. 1 sobre L. ¿Ya?
Y esto sería la primera derivada de ¿quién? De IL. Si ustedes vuelven a integrar, ¿qué sale? Sale la corriente IL nada más. Y esta de aquí es la que nos sirve acá. ¿Listo? Y así ya nos podemos ir a qué. ¿Cuál es en realidad la salida si nosotros seguimos analizando? Yo ya produzco una fuerza aquí. Si ustedes se dan cuenta, ya produzco una fuerza. Pero para producir esa fuerza, este circuito produce primero una corriente. Porque la fuerza es la fuerza de atracción. Y aquí está la ecuación, mira. ¿Sí o no? Preguntas hasta ahí. Recuerden que la corriente IL es una salida. Veamos qué más tenemos. Acuérdense que ya tenemos I de L. Miren, acá el A de T también está la del sensor, que todavía no llegamos al sensor, recién estamos en la parte de la bola. Miren, la bola también está aquí. Pero la bola, ¿qué condición tiene? A ver, voy a hacerle un poquito más grande. Miren. La condición de la bola. Perdón. Ahí está. Miren la condición de la bola. Que es esta FL de acá. ¿Por qué será importante eso? Porque acuérdense que la ADT que me da, la ADT me da la altura y en realidad es lo que yo necesito equilibrar. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? A ver, analicemos. Ustedes tienen ILDL si acaban de sacar esta variable. Estos son constantes, son valores que tienen. La pregunta, ¿tienen el ADT como de algún lado? No lo tenemos de ningún lado. Y es más, el ADT que debería ser la salida, lo que ustedes logran levantarle. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué debería hacer con esta FDL? ¿Cuál es la lógica? Debería reemplazar acá y despejar ¿qué? La ADT, ajá. Porque es lo que yo logro levantar. ¿Estamos claros? Ya. Entonces, por favor, acordarse de esto que voy a escribir acá, ya. Para escribir acá. Ya, el FDL me parece que ya tenía y me falta la que es igual al FDL. Aquí está. Ahí vamos haciendo. ¿Ya? A ver, creo que ahí se ve, ¿no? Ya, a ver, ¿a qué era igual el FDL? Ya, ¿a la qué? A la masa, seguro. M por quién? Por la segunda derivada de A de T. Ya. Entonces, si esto reemplazo acá, ¿cómo me quedaría? Ya despejando de una vez. Bueno, para lo que nos miran sería algo así. Voy a tratar de hacerlo para que sepan los que nos miran que estamos haciendo. Ya estamos en la parte de levantar la esfera de metal. Esa es una esfera de metal que depende de la masa y es la segunda derivada de ¿qué? De la altura que le estoy levantando. Aquí es 2, ¿no? Ya, ahí está. ¿Sí o no? Si yo esto hago por integradores puros, esta M, ¿qué pasa al otro lado? Entonces podríamos hacer esto, ¿no es cierto? 1 sobre M para ahorrarnos tiempo. Y ahí tendríamos. Y claro, es lógico que la altura a la que se está levantando la esfera de metal es nuestra salida en realidad, ¿no? O sea, es lo que yo quiero levantar. Alguien debe censar eso, pero ya vamos a ver cómo nos vaya. Listo, ¿cómo serían bloques de esta parte? Sería de la siguiente manera. A ver, dejémosle ahí. Ok, está bien. A ver, levantemos un poquito para ponerlo por acá. Ya, vamos a ir rapidito. Ya.
Entonces, ¿qué ingresa? Ingresa una constante KL, ¿no es cierto? ¿Sí o no? O ingresa IL. Eso, la variable. I de L de T, ¿no es cierto? ¿Por quién está multiplicado esto? Por KL. Vamos a ver si está bien. KL. Y lo que yo obtengo es mi primer operador, más. Vamos a ver si está bien o está mal. O estamos errando en algo aquí de pronto, puede ser también. Ya. ¿Qué más? En teoría tenemos otra entrada más. Que es una multiplicación de una constante K por quién? Por AT. Por ende sale esta suma y esto es 1 sobre M. ¿Y qué voy a tener? La segunda derivada de la altura. Si esto vuelvo a integrar, ¿qué tengo? La primera derivada, es decir, bueno, no la primera, tendría la A de T nada más. Que sería algo así. Veamos si está bien. Tengo IL como salida, sería una entrada, multiplico por K1, sumo y eso. Veamos si me está dando con signos positivos. Sí, con más. Dos derivadas. Ya, gracias, muy gentiles, tienen razón. Eso significa que aquí son dos derivadas y aquí tengo una sola. Por ende, este no podría unir aquí, sino que hay que hacer ¿qué? Otra integral. 1 sobre eso. Son pilas. Ya, chance nomás. Ya. Ya tengo la altura, pero alguien tiene que censar la altura, ¿sí o no? Ya, entonces para eso, ¿qué nos dan? Nos dan un sensor. De hecho, nos dan un sensor. Un sensor aquí dice. ¿Y ese sensor cómo se comporta? Veamos, ¿dónde está? Dice, S de T es igual a KS por A de T. Por favor, me hacen acuerdo. A ver, ¿cómo queda? Espera. Espera. Ya, a ver. ¿A qué era igual el sensor? KS por A de T. EDS no sensor. EDS. EDS es igual a qué? A KS por A de T. ¿Ya? Y es LDS del sensor. Me parece que al inicio teníamos que necesitábamos la característica de la referencia. Y miren, aquí es donde estábamos la del sensor. ¿Sí ven? El sensor debe ser salida en este caso. Tengo el ADT como salida. Claro, aquí está, miren. ¿Sí o no? ¿Por quién debo multiplicar? ¿Y qué tengo como salida? Que sería una salida que nos puede servir como entrada para otro sistema. Y hemos llegado acá, al EDS donde partimos. Ahora, todo está ¿qué? Por segmentos. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Unir todo esto. Si todo está bien, la reducción resulta más fácil. ¿Por qué? Porque son bloques retroalimentados que ustedes saben que es más fácil y sencillo en esa parte. Bueno, vamos a hacerlo. Con la explicación, obviamente. Ahora, si ustedes hacen rápido y disminuye, van al paso. Ya, vamos a ir. La primera, esta de aquí, ¿no es cierto? Aquí se me ha quedado el signo menos, vamos a poner el signo menos aquí. Ya. Va esto de aquí. Control C. Vamos acá, Control V. Primerito esto. Aquí. Sigamos. Pues esto ¿qué era? Teníamos B1, era un filtro. ¿Dónde está el filtro? Es esto. ¿Dónde ves esto? Acá. Ahí está. Ya, ahí está. B1. Sigamos. Me quedé en ADT. ¿Dónde está el ADT de aquí? Es de esta parte, ¿no? Confirmen. Ya.
Ahí. Ya. Ya. Sigamos. Estoy en el torque del motor, dice. Torque del motor. Acá, ¿no? KM. ¿Qué sería después de eso? Esta parte. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya ven, esto es como jugar Legos nomás ya después. Solo coge, sigue yendo, chuta, pero no me alcanza. Ya. Creo que ahí. Ya. Y ahí. Ya. Bueno, ahí voy a mover un poquito para acá. Ya, ahora miren, aquí hay que hacer un detalle muy importante, miren. Aquí tengo que. ¿Dónde tengo esto? A ver, ¿quién me dice dónde tengo esto? La primera derivada de quién? De la posición. Y eso es lo que les faltó a ustedes. Y eso es lo que preguntaban, pero ¿cómo? Saben que la primera derivada de la posición es OMM y ahí está unido. O sea, ya tenía. Faltó, dice el compañero. Ahí tenía que hacerle horizontal. O comprarle las de papel ministro y hacerle lo largo ahí. Eso. Sigamos. Ya sigamos. Estoy aquí, ¿no? ¿Qué me toca? Tengo la posición para entrar con E1, dice. Esto de aquí, que es la de los engranajes. Voy a continuar acá, ¿no? Sin olvidarme que de aquí bajo acá, ¿no? Si estamos claros, ¿no? A ver, pongamos, ¿sí, no? De aquí. Ya. Ya tengo E1. ¿Qué más me toca? ¿Qué más toca? Ya tengo E1. Acá estoy, ¿no? Esto de aquí, ¿no? En el amplificador operacional. Ahí. E1. Ya, E2. ¿Y ahí qué viene? Ya estoy en E2, ¿no? De acá, ¿no? E2. Che, casi cuadra, veo. E2. Casi peluche. E2 de T. Ya. ¿Qué tengo? Y L. Y L. ¿Dónde estoy L? Toca esto. ¿Sí, no? Sí, ya faltó pantalla. Pongámosle acá ya. Más que nada para que no se haga un solo pedazo ahí. Voy a ponerlo así, ¿no? Ustedes entienden. Ya. Y finalmente el S, ¿dónde se debe retroalimentar? ¿Quedó algo suelto? En teoría, ¿no? Ahora, es difícil reducir esto. Si ustedes analizan, en realidad no es tan complejo por una situación.
Porque este bloque de aquí, si ustedes recuerdan, son los bloques de reducción más simples que hay. Acuérdense que el bloque más simple para reducir es más menos. Tengo G, tengo H, ¿no es cierto? Y retroalimentación como tal. ¿Sí o no? Entonces esto es fácil reducir. Sabemos que esta función a qué va a ser igual a reducción. A G sobre qué. Como signo menos, ¿qué va? Más. G por H. Y ya todo esto es de ello. Ahora, si ustedes se fijan, la mayoría tiene ese mismo criterio. Acá hay lo mismo. Miren acá. ¿Sí ven? Lo mismo. ¿Dónde está un poquito elaborado? Este de aquí. Pero ¿qué le harían ustedes para separar esto? Si quisieran reducir. No, pues le hacen dos bloques. Dos sumas. Entra E de A, ¿no es cierto? Menos, no. ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan, no afecta. A ver, hagámosle así rapidito, solo para que quede claro. Para que quede claro nada más para el compañero. Vamos a poner este que es A, este es B y este es C. B y C son negativos. Y lo que yo voy a hacer es esto. Ya. Entra A, positivo. Entra aquí, va a entrar B. ¿Sí o no que aquí tendría A menos B? Si este menos B le hace positivo y este de acá le hace negativo, ¿se sale o no sale? A menos B y menos C. ¿Y ya? Y ya con esto de acá se va a formar una redacción como la anterior que le hice y ahí le queda otra metida dentro de esa misma que le hace más simple en bloques. Reducir por bloques realmente es más sencillo. Listo, y tenemos la planta. ¡Se imprime! Se imprime, mis estimados estudiantes. Ahí. Bueno, ratito. Por favor, esperen un momentito.